Desde el trabajo que estamos realizando académicamente para entender la antropología urbana, hoy quiero que nos adentremos en lo que va a significar la antropología filosófica. La antropología filosófica, desde los presocráticos, fue capaz de preguntarse por el mundo, y en esa pregunta de cómo está constituido el mundo, hace la respuesta de que el mundo es todo aire, fuego, tierra y agua. Por eso el agua se convierte en un baluarte fundamental en la primera concepción que el hombre va a tener de mundo. De ahí que los hombres, cuando inicien sus asentamientos humanos, tengan que buscar el agua por dos cosas fundamentales. Una, para la subsistencia, y dos, para convertirla en sagrada. El agua da vida, pero también da muerte. Se convierte en una dualidad. Y luego va a venir la religión y va a tomar esos mismos cuatro elementos que los griegos mostraron como elementos fundamentales del mundo, de la naturaleza, y la religión los convierte en sagrados. Poder entender que esos elementos fundamentales de la naturaleza y sagrados son el elemento fundamental de la relación que nosotros como hombre y mujer establecemos con la naturaleza, es uno de los principios básicos de lo que va a significar nuestra manera de asentarnos en los territorios. Asentados en los territorios, los grandes pueblos van a tener ríos, y esos ríos van a ser fundamentales. Para Medellín, que nos ocupa en muchos de los terrenos de nuestro análisis antropológico y de urbe, tuvimos el famoso río Medellín, conocido como río Aburrá, conocido hoy como río Aburrá-Medellín. Este río siempre acompañó el asentamiento de ciudad, desde cuando se hizo en el poblado y cuando se traslada al centro de Medellín, en lo que vamos a conocer como la Plaza Mayor o Parque Berrío. Este río estaba conformado por meandros, pero resulta que en algún momento nosotros tomamos la decisión de canalizar el río. Pero en esa canalización del río, ese desarrollo de la ciudad se hace hacia el oriente de la ciudad, olvidando el otro lado. Por eso vamos a llamar la otra banda ese lado occidental. Y tenemos que empezar a pensar en conectar esos dos lados, impedida la conexión por el río. Eso parece que nos llevó a abandonar la idea fundamental del río, de que el río fuera para nosotros un baluarte de ciudad. Lo abandonamos y lo convertimos en una cloaca. Cuando las grandes ciudades del mundo no abandonaron sus ríos, permitieron que esos ríos fueran, por ejemplo, valor agregado de alimentación con la pesca, o de navegabilidad para tener comunicación con otros pueblos. Nosotros simple y llanamente, al quedarnos en esa parte oriental donde fundamos la ciudad, le dimos la espalda al río. Y al darle la espalda al río, lo convertimos en cloaca. Pero vino después una idea fundamental de la recuperación del río Aburrá-Medellín. Y aparece a mediados de los años 80 un instituto que armamos que se va a llamar Instituto Mi Río, y que va a empezar a crear esa idea de que el río debe ser nuestro y debe ser recuperado. Eso nos da la posibilidad de empezar a plantear una planta de potabilización del agua, de regresarle al río agua con oxígeno, y se crea al sur del Valle de Aburrá. Esa es la que vamos a conocer como la planta de tratamiento San Fernando. Con eso empieza una recuperación del río, y luego
viene la idea de que la gente empiece a pensar en el río. Y traemos aquí a este río los alumbrados. Y lo traemos sobre todo pensando en que al momento de venir a ver los alumbrados, empecemos a ver el río y que el río llene nuestro pensamiento como un caudal fundamental para nuestra vida en este valle. Pero ahí tenemos que hacer la crítica de poder entender que el río no ha sido para nosotros fundamental, ni inclusive ahora haciendo aquí sus alumbrados. Parques del Río es esa posibilidad de que el río vuelva a ser nuestro, pero tiene el error de seguir estando arriba del río. No tenemos la posibilidad de pensar en poder ingresar al río. Por ahora, y en este momento, creemos que no es necesario pensar en el ingreso al río. Pero cuando el río tenga mucho más oxígeno, vamos a poder pensar que este río sea posibilidad de diversión, posibilidad de acercamiento al agua de nuestro río. Ahora, hemos hecho el último gran esfuerzo, bueno, último no, creo que va a haber muchos más esfuerzos, pero un gran esfuerzo, y es recolectar las aguas negras del oriente y el occidente de la ciudad, creando un gran túnel de una longitud de 8 kilómetros que lleva esas aguas a la nueva planta de tratamiento Aguas Claras en Bello. Hemos determinado entonces que este valle de Aburrá debe recuperar su río y hacer que ese río sea fundamental para la ciudad de Medellín.